Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1, 10, pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición que nos has dado, el perdón de los pecados en tu Hijo Jesucristo, y con Él podemos tener acceso a tu presencia, a conocerte, a descansar en tu poder, a deleitarnos en tu amor incondicional, Señor, y conseguir en ti toda la provisión necesaria para vivir la vida aquí, en este mundo y por la eternidad, para la gloria de tu nombre, Señor. Así que te pedimos, Padre, tu palabra dice: busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que te pedimos, Padre, ayúdanos hoy en este estudio a crecer en nuestra capacidad de vivir en santidad, acorde a tu palabra, que entendamos claramente qué es eso. Edifica tu pueblo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Primera de Pedro, como dije, seguimos nuestro estudio por la Primera de Pedro, y hemos visto que primero que nada, Primera de Pedro, entendamos, es una epístola donde el Espíritu de Dios utiliza a Pedro para equiparnos con la esperanza necesaria para nuestro peregrinaje en este mundo, de manera que las pruebas por las cuales pasamos sean para nuestro beneficio en vez de nuestra ruina. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica no es si tenemos pruebas, sino cuando las tengamos. Las pruebas son seguras, van a venir. Y sufrir con o sin pruebas sufrir con o sin esperanza tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Sufrimiento con esperanza produce paciencia, que lleva a la santidad y a la vida eterna, mientras que el sufrimiento sin esperanza produce más bien una frustración, una raíz amarga que lleva a la corrupción y a la muerte espiritual. El tema principal, la enseñanza principal de la primera de Pedro, es que tenemos que aprender a besar, en vez de resentir, la vara del Señor. Tenemos que aprender a besar la vara del Señor, porque las pruebas del sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, es decir, enriquecernos en las cosas de Dios, que es lo importante en esta vida. Y la bandera que hemos visto, que alzamos para lidiar con las pruebas de nuestra vida, es que Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. ¿Okay? Es necesario que entendamos eso y mantengamos eso siempre al tanto a la hora de pasar por pruebas. Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Y hemos visto dónde estamos en la epístola de Primera de Pedro. Bueno, estamos en el capítulo 1, y el capítulo 1 se trata de nuestra salvación como la base de todo y para todo. Después de un saludo, Pedro habla de nuestra salvación como una salvación que da esperanza. Eso es lo que hemos estado viendo las últimas clases, las últimas veces que nos hemos reunido a estudiar Primera de Pedro, y son de los versículos 13 al 12. Hoy vamos a terminar ese pedazo y vamos a seguir con el siguiente pedazo, que es cuando Pedro habla una vez más acerca de salvación, que llama a la santidad. ¿Okay? Pero veamos aquí como texto previo, en el versículo 7 del capítulo 1, a ver, aquí lo pongo, dice: el oro, dice Pedro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Eso es lo que estábamos viendo la última vez. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Ok? Entonces, y eso lo estuvimos hablando la semana pasada, y bueno, si no estuvieron aquí, vean el video. Pero en los versículos siguientes, Pedro, que estamos estudiando tanto Pablo que lo que viene por defecto es Pablo, pero es Pedro. Pedro hace un paréntesis en su disertación para hacer mención del ministerio de la iglesia, o mejor dicho, del misterio de la iglesia en la figura profética del Antiguo Testamento. Mira, veamos aquí en el versículo 10, dice que, y mira lo que dice Pedro, dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Y el versículo 11 dice: querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, hablaban de las cosas que ahora les
han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelaban contemplar estas cosas. ¿Y qué es esto? Es como una especie de paréntesis, como les dije, donde Pablo hace mención del misterio de la iglesia en la figura profética del Antiguo Testamento. Y lo que está haciendo Pedro acá es que en estos versículos está recordando que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la salvación que hoy día disfrutamos, y que disfrutamos desde que empezó la iglesia el día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesucristo, cuando porque Jesucristo fue glorificado, el Espíritu de Dios fue enviado. Y sí, pero estos profetas, está hablando de que estos profetas profetizaron, valga la redundancia, acerca de esta gran salvación, pero estos profetas, sin embargo, ellos no entendían del todo el tiempo y las circunstancias en que esta salvación sucedería. ¿No? Ellos veían la cruz y el reino, pero no anticipaban el valle que hay entre esas dos, digamos, como vamos a ver, son las dos venidas de Jesucristo. La cruz, los sufrimientos de la cruz y la gloria del reino, pero ellos veían los dos, pero no anticipaban el valle que había entre ellos, el cual es la era actual en que vivimos, la era de la iglesia. Y eso es ahí es donde estamos nosotros, porque el versículo 11 dice... Dice que querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de qué, de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Entonces, mira, entendamos dos cosas. Mira, acerca de los sufrimientos de Cristo, tiene que ver con la primera venida de Jesucristo, cuando Jesucristo viene ¿cómo dice?, a culminar o a llevar a cabo su ministerio sacerdotal y lidiar con el pecado. Entonces, la primera... lo podemos ver en cuanto a las venidas de Jesucristo. La primera venida de Jesucristo habla ahí acerca de sus sufrimientos, de la cruz, y después de la gloria que vendría después de esto, habla de la segunda venida de Jesucristo, que viene como Rey de reyes y Señor de señores. Primero vino como sumo sacerdote a morir en la cruz como propiciación para los pecados del mundo, y en su segunda venida va a venir como Rey a instalar el reino para hacer en la gloria de que Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Okay? Y la era de la iglesia de Jesucristo es como un valle entre estas dos montañas. Tú sabes, como dos montañas que están a la distancia, ¿no? Y cuando estás bien lejos de las montañas, ves los dos picos y desde lejos pareciera que fuera una sola montaña, pero cuando un momento en que te acercas, te das cuenta, no, las montañas eran grandes y se veían como si fuera una de lejos, pero cuando te acercas bien, te das cuenta que hay una primero y otra después. Entonces está en la primera venida de Jesucristo, donde Él lidia con el pecado del mundo como sumo sacerdote. El valle entre una venida y la otra es esta era donde estamos nosotros, es la era de la iglesia. Y después en la segunda venida de Cristo, en donde Él viene como Rey a instalar su reino, digamos, físico en este mundo, como está profetizado en Apocalipsis y también en toda la figura profética del Antiguo Testamento. Pero fíjate que ahí en el versículo 12 dice que aún los mismos ángeles anhelaban contemplar estas cosas. Aún los mismos ángeles anhelaban contemplar estas cosas, probablemente deseosos de ver cómo Dios, siendo un Dios perfecto e infinitamente justo, logra de manera justa perdonar y hacerse uno con humanos injustos e infinitamente malogrados. Y ese es el punto. Acuérdense que la gran disyuntiva es cómo un Dios que es perfecto va a hacerse uno con gente como tú y yo, que somos imperfectos. Un Dios santo y limpio, completamente perfecto, hacerse uno con gente malograda como tú y como yo. Y eso es la gran salvación. Probablemente por eso que aquí Pedro dice que los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Romanos 3:25 dice, Dios lo ofreció como sacrificio a quién, a Jesucristo, como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así mismo demostrar su justicia. Después el 27 dice, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Un plan que nunca nadie se había imaginado. ¿Cómo es posible que un Dios perfecto logre tener comunión
y se haga uno con gente como nosotros, que somos imperfectos, inmundos y malogrados. Fíjate, aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas como para quedarse loco con el genio de Dios. Y la demostración estupefacta de su infinito amor con los seres humanos. ¿Okay? Y el punto que habla, obviamente, que es una gran salvación. Es algo que no es algo, digamos, común. Y sin embargo, hoy vamos a tocar un poco más adelante la razón, el precio que se paga, y tomó a Dios mismo ofrecer su sacrificio de Él como hombre en la cruz para poder lograr esta unión. Y digamos que lo impresionante es la expresión o la demostración estupefacta de un amor infinito de Dios para con el mundo, para con los seres humanos. Ok, bueno, y eso es, digamos, lo que tenemos los versículos 3 al 12, donde se habla de una salvación que da esperanza. Ok, y ahí terminamos esa parte. Y ahora, en el versículo del 13 al 21, no solo una salvación que da esperanza, sino también una salvación que llama a la santidad. ¿Ok? En cierta forma estamos entrando a esta nueva parte y entendamos. Hemos estado estudiando hasta ahora. Lo primero es una salvación que da esperanza. Lo que tú y yo necesitamos para poder pasar por pruebas es tener la esperanza de que algo bueno va a salir de esto, tener la esperanza de que esto no viene por mala suerte, esto viene de la mano de un Dios poderoso e infinitamente bueno, que tiene un buen propósito para esto y nos da esperanza, en última instancia esperanza. Por más mal que se ponga esta vida, después de esta vida la tengo hecha. No por nada que yo me pueda ganar, porque si me lo puedo ganar, lo puedo perder, porque por lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, y eso tenemos esperanza. Pero sí es una gran salvación que pone esperanza en el corazón humano, pero también es una salvación que llama a la santidad. No solo una salvación que da esperanza, sino también una salvación que llama a la santidad, una salvación que transforma por completo a los que salva. Y hay un dicho que dice que si tu fe no te ha cambiado, tu fe no te ha salvado. ¿Okay? La salvación de Dios a través de Jesucristo es una salvación que transforma. Una salvación que transforma. Y en los siguientes versículos vamos a ver cómo Pedro nos va a dar, y vamos a estar viendo básicamente en el tiempo que nos queda, 3 razones por las cuales debemos buscar la santidad. ¿Ok? ¿Preparados? ¿Listos? Vamos. Versículo 13, y los voy a leer del 13 al 16 ahorita. Dice: por eso, basado en esta gran salvación y lo increíble que es que hasta los ángeles miran a ver estupefactos y ver cómo se lleva a cabo, dice que por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va que se les dará cuando se revele Jesucristo. Versículo 14 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Y está acotando de Levíticos 11:42. Pero antes que pasemos a explicar los tres motivos por los cuales debemos buscar la santidad y todo esto, quería que tuviéramos claro, primero que nada, qué es eso. ¿A qué se trata? ¿De qué se trata la santidad? ¿Qué es la santidad? Es la gran pregunta. Porque aquí estamos hablando: sean santos como yo también soy santo. Y en el versículo 15 Pedro dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos pues porque yo soy santo. Entonces, obviamente Pedro está acotando de Levítico 11, y para ver a qué se refiere Pedro, no hay mejor que ir a Levítico 11 a ver qué estaba pasando en el momento que Dios dio esa palabra, ¿verdad? Bueno, en Levíticos 11:42 dice, mira esto, dice: en resumen, no comerán ustedes ningún animal que se arrastra, porque es inmundo. Entonces, aquí, en el contexto de cuando Dios le da a través de Moisés este comando de sean santos porque yo soy santo, es en el contexto de esto que le estás dando unas directivas de higiene
corporativo como sociedad. Pero es bueno que veamos, porque en la Biblia el contexto manda. ¿Okay? Y dice, en resumen, en Levítico 11:42, no comerán, y si quieren ustedes leer más contexto, lo leen en su casa, pero en el estudio les voy a dar desde el 42 al 45. Dice, en resumen, no comerán ustedes ningún animal que se arrastra porque es inmundo, es decir, no se contaminen por causa de su inmundicia. La inmundicia, no comerás animales inmundos, pues son animales inmundos. Entonces, ¿ves cómo? Y ahí después dice, yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean santos, sean pues santos, porque yo soy santo. Entonces fíjate que vale la pena ir cuando se acota algo, que es obviamente algo del Antiguo Testamento, ir al Antiguo Testamento en el contexto de lo que se estaba diciendo. Y lo que quería que viéramos entonces, de manera de deducción, es que en el contexto de este pasaje, la santidad a la cual Pedro se refiere es lo contrario a inmundicia. Entonces cuando Dios nos dice, sean santos en todo lo que hagan, está hablando de lo contrario a la inmundicia, lo que podemos llamar pureza de corazón. En vez de tener, cuando Pedro, o Dios a través de Pedro nos comanda a ser santos, nos está llamando a hacer algo contrario a la inmundicia, a tener pureza de corazón. Como Jesucristo enseñó en Mateo 5:8, en una de las bienaventuranzas, le hizo dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, de eso se está tratando lo que está diciendo Pedro, de que vivamos con pureza de corazón, porque cuando leemos sean santos en todo, dependiendo de qué trasfondo vengas tú, y de repente la palabra santo para mí, si yo no indago el contexto bíblico, me imagino a un señor con una bata y todo en una estampita, ¿verdad? Eso, tenemos que tener cuidado con esas ideas preconcebidas, porque es muy probable que esas ideas preconcebidas estén erradas, y de hecho la mía estaba. Y aquí cuando Dios nos está diciendo sean santos, está hablando de limpieza, y obviamente no es limpieza corporal, sino una limpieza de corazón. Y mira, lo puse aquí de esta manera: mira, cuando Dios a través de Pedro nos llama a la santidad, nos está llamando a pureza de corazón, a tener siempre y en todo momento un corazón limpio ¿de qué? De culpa delante de Dios. El énfasis del Nuevo Testamento es que Dios ve el corazón. Ustedes se fijan en las cosas externas, pero Dios ve el corazón. Y el llamado a ser a la santidad es un llamado a pureza de corazón, a tener siempre y en todo momento un corazón limpio de culpa delante de Dios. Miren lo que dice Hebreos 10:19, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesucristo tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y el versículo 21, mira lo que dice, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, Jesucristo. Acerquémonos pues a Dios, ¿cómo? Con un corazón sincero y la plena seguridad que da la fe. Y mira lo que dice, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Es decir, interiormente purificados de una conciencia culpable. Y lo principal para tener una relación con Dios es que tú tengas un corazón puro de culpa. Okay, eso es lo principal. Por eso es que el perdón de los pecados es lo primero y lo más importante. Porque si tú tienes tu corazón sucio con culpa, no te vas a poder tener comunión con un Dios perfecto, un Dios que odia la inmundicia. Tú tienes que saber que estás perdonado. Y que Dios, aunque en su justicia, no es que condona tu pecado, sino que Cristo pagó por todo y tú no le debes nada, absolutamente nada a Dios, y tu culpa ha sido propiciada, es decir, ha sido pagada, toda tu deuda ha sido pagada. Y eso como dice ahí en Hebreos 10:22, interiormente purificados de una conciencia culpable. Entonces por eso es que digo acá, que cuando Dios a través de Pedro nos llama a la santidad, nos está llamando a pureza de corazón, a tener siempre y en todo momento un corazón limpio de culpa delante de Dios. Pero entonces la pregunta obvia, ¿no? Ahora que entendemos, es un corazón limpio de culpa.
No es necesariamente que limpio, que te cortes las uñas y que te mantengas buena higiene, está hablando del corazón, ¿ok? Pero entonces un corazón limpio de culpa. ¿Cómo hacemos para tener un corazón limpio de culpa en todo momento? Esa es la pregunta que me están haciendo, ¿verdad? Sin levantar la mano ni decir nada, pero ¿cómo hacemos para tener un corazón santo, un corazón limpio de culpa? Y la respuesta obvia es, pues no peques, no peques, no cometas errores, no te desvíes del camino de Dios. Entonces, la primera forma de mantener un corazón limpio de culpa es omisión de pecado. Pues simplemente sal de aquí y no peques más. Si tú no pecas, no tienes nada de que ser culpable, ¿verdad? Ok, suena bien plan. Terminamos el estudio y nos vamos para la casa, ¿verdad? Con esa tarea. Ok, difícil, ¿verdad? Sí, obviamente, y ese es el llamado que aquí a no hacer las cosas que hacíamos antes. Mire, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Es decir, ok, bacán. Ciertamente, una manera de mantener tu corazón limpio de culpa es simplemente no cometer pecado. Pero la realidad es que tú y yo somos pecadores y estamos pecando todo el tiempo. ¿Sí o no? Y nos caemos en pecado, no nos arrojamos, entendemos que el pecado destruye y lo tratamos de evitar, pero la realidad de nuestro corazón es que somos unos pecadores y nos caemos en pecado y somos egoístas y maltratamos a la gente y yo primero y bueno, y dale, y tú tienes tus propios pecados. Como dices, haz tú mismo tu propia lista. Pero entonces, ¿cómo hacemos para tener un corazón santo y un corazón limpio de culpa? Simplemente no peques. Pero entonces voy a tratar de no pecar, obviamente, y esa es la santidad que tratamos de conocer lo que es pecado y para no hacerlo. Si Dios dice que mentir es pecado, pues no miento. Si Dios dice que robar es pecado, pues no robo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con estos pecados que simplemente son digamos, malas costumbres, son bien engranados en nuestro corazón, el de amarnos a nosotros mismos y producto de nuestra inseguridad y todo esto? Bueno, para eso está la segunda forma. ¿Cómo hacemos para tener un corazón santo y limpio de culpa? Por medio de la confesión y la fe en la sangre de Jesucristo. Trata de no pecar, claramente, pero cuando te caigas en pecado, tienes la confesión y la fe en la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que Primera de Juan habla en 1 Juan 1:9. Mira, si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, nos limpiará de nuestra culpa. No, si tú confiesas, si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cómo? Está en el versículo 7, dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de la culpa. Entonces acuérdate, el hecho es, ¿cómo hacemos para tener un corazón santo y un corazón limpio de culpa en todo momento? Bueno, en la medida de tus posibilidades, trata de no pecar y obedecer a Dios en sus comandos. Pero cuando te caigas y no puedas, en la medida que estás siendo santificado, para eso está la confesión y la fe en la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el punto? Confiesa, llámalo pecado, no trates de disimularlo o de justificarlo. No, es pecado. Y lo que hice fue una idiotez, producto de mi pecaminosidad, disculpa, confesión de pecado, decir lo que Dios dice, llamarlo como Dios lo llama, y lo más importante es fe en la sangre de Jesucristo, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado en la medida en que tú y yo confiamos y sabemos y nos recordamos la realidad de que cuando Jesucristo murió en la cruz, que eso es lo que la sangre de Jesucristo llama, está haciendo acotación, es al sacrificio expiatorio de Jesús. Jesús pagó por todo, y incluyendo este pecado, y todo está absolutamente pagado, no tengo ningún saldo con Dios. Si confieso, restauro o elimino la inmundicia de mi culpabilidad. No es que no soy culpable, sino en el sentido que no le debo nada a Dios, y eso restaura tu coinonía, eso restaura tu comunión con Dios. Están viendo entonces
cuando aquí, ¿cómo hacemos para tener un corazón santo y limpio en todo momento? Bueno, simplemente trata de no pecar. Mientras menos peques, menos vas a digamos, necesitar confesar y propiciar por el pecado. Y no es propiciar porque tú no propicias, sino llamar a cotación la propiciación que Jesucristo hizo por el pecado. Entonces simplemente trata de no pecar, omisión de pecado, y cuando nos caemos en pecado, pues entonces está la confesión y la fe en Jesucristo, que para eso Jesucristo murió en la cruz, para que tú y yo en todo momento tengamos cómo limpiar nuestra alma de la culpa y poder entonces tener un corazón limpio para poder ver a Dios y disfrutar de Él. Y eso me lleva entonces al primer punto de hoy, de ¿cuál es el propósito de la santidad? Porque, bacán, ¿no? Nos están llamando a ser santos, ya entendemos qué significa y sabemos cómo obtenerlo, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Es el propósito de todo esto que yo pueda entonces simplemente pecar todo lo que quiera porque con la sangre de Jesucristo ya me puedo deshacer de mi sentimiento de culpa? ¿Cuál es el propósito de la santidad de la cual estamos llamados? ¿Cuál es el propósito de la santidad? Y mira, y les digo el propósito de la santidad es conocer al Dios que es santo. Ese es el propósito de la santidad. El propósito de la santidad no es enorgullecernos o jactarnos de nuestro cambio. ¿Ok? Porque muchas veces nos encanta si vemos algo mejor, y verme que mira, yo antes era esto y ahora soy esto, y a veces creemos que en esa transacción estamos dándole gloria a Jesucristo, cuando lo que nos estamos es alimentando nuestro ego. Dice, el propósito de la santidad no es enorgullecernos o jactarnos de nuestro cambio, de que bien nos vemos ahora. ¿Sí? Gracias Jesús, ahora deleítate en mi belleza. No y mil veces no. El propósito de la santidad es conocer al Dios que es santo. El propósito de la santidad es conocer al Dios que es santo. Por eso es que Hebreos 12:14 dice, busquen la santidad, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El punto es ver a Dios, y en este contexto de ver a Dios no es nada más como que por divertirme para ver una película y ver a Dios. No, ver a Dios en el contexto de conocerlo, de poder disfrutar de Él. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie conocerá a Dios, nadie verá a Dios. Como ya les dije, Mateo 5:18, dichosos los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Una vez más, el gol es de conocer a Dios, de poder deleitarnos en Él. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, mira, ¿te acuerdas que les dije que habían 3 razones por la cual Pedro nos está llamando a la santidad? Bueno, la primera razón por la cual Pedro nos exhorta a buscar la santidad es porque sin santidad nadie puede disfrutar verdaderamente de Dios, lo que es la vida eterna. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un corazón libre de culpa. No peques, pero como vas a pecar de todas maneras, entonces cuando caes en pecado, tienes entonces confesión, y eso no son mis ideas, eso es lo que les presento que dice la Escritura, ¿no? Omisión de pecado, y si no, confesión y fe en la sangre de Jesucristo para poder tener santidad. ¿Cuál es el gol? ¿Jactarnos de nosotros mismos de qué bien y mira cómo hemos cambiado? No, el gol es siempre conocer a Dios. Sin santidad nadie puede verdaderamente disfrutar verdaderamente de Dios, lo que es la vida eterna. Okay, esa es la primera razón por la cual Pedro nos está diciendo aquí y nos está llamando a la santidad. La segunda razón por la cual Pedro nos exhorta a buscar la santidad es que lo contrario es muy doloroso. Por un lado, busquen la santidad. Con la santidad van a poder conocer a Dios, lo que es el gol de tu salvación. Okay, estamos hablando la última vez que nos vimos. El gol de la fe es conocer a Dios. El gol de todo lo que hacemos es conocer a Dios, deleitarnos en Él, conseguir satisfacción en Él y que Él glorifique su nombre en nuestra vida en la medida que nosotros verdaderamente lo conocemos. No que logramos
digamos, cumplir con ciertas reglas de manera que podamos echarle en cara a los demás o ser de ejemplo para los demás. El ejemplo que tenemos nosotros es de un corazón limpio que huele a Jesucristo, porque estamos en la presencia de Dios, basado en que Jesucristo remueve nuestra culpa y nos permite tener comunión con el Dios que es perfecto. Pero bueno, sin santidad nadie puede disfrutar verdaderamente de Dios, la vida eterna. Y la segunda razón es porque lo contrario a santidad es muy doloroso. Y eso lo vemos ahí en el versículo 17. El versículo 17 dice que ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro acá? Es que mira, Dios es imparcial y las leyes de Dios aplican a los salvos y a los que no están salvos, a los perdonados y a los no perdonados. ¿Cómo así? Bueno, mira, perdonado o no, salvo o no, yo lo he dicho varias veces, en este mundo si matas a alguien vas a la cárcel. ¿Ok? ¿No? ¿Dónde es mejor la vida? ¿Afuera libre o en una cárcel? Bueno, la mayoría de nosotros obviamente diríamos afuera libres. El punto es este, que perdonado o no, salvo o no, si en este mundo, si tú matas a alguien, vas a la cárcel. El pecado destruye. Y es para tu beneficio y para mi beneficio dejar de pecar, porque mientras menos peques, menos consecuencias de pecado vas a tener. Las consecuencias, digamos, temporales de nuestro pecado. Las consecuencias eternas de separación con Dios ya están resueltas en Jesucristo, pero si yo mato a alguien, termino en la cárcel. Y ese pecado, Jesucristo, la sangre de Jesucristo no es capaz de borrar, o no pagó por ese pecado, ciertamente lo pagó, pero tu vida en este mundo va a ser más complicada en la medida en que tú vivas en lo contrario, la santidad, en inmundicia, ¿no? En pecado. Mira, no lo puse aquí, pero en Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. ¿Recuerda que lo estuvimos estudiando cuando estuvimos estudiando Gálatas? Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Mientras que el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. De Dios nadie se burla, las leyes de Dios son inmutables. ¿Ok? Entonces, si tú quieres tener un matrimonio que no es estresante, pues no le saques la vuelta a tu esposa ni le saques la vuelta a tu esposo, porque digamos que el adulterio va a destruir tu matrimonio. Salvo o no, perdona, todo está pagado y tú estás en la buena con Dios, pero si tú le sacas la vuelta a tu pareja, tu matrimonio no va a funcionar tan bien como si fueras fiel a tu pareja. Eso es como que está, como dice mi mamá en Venezuela, de cajón, ¿verdad? Que está clarito, ¿no? Ok. Y ese es el punto que aquí Pedro nos está dando. La segunda razón por la cual Pedro nos exhorta a buscar la santidad es porque lo contrario es muy doloroso. Mira, Proverbios 13:15 dice, y lo digo en la Reina Valera, dice que el camino de los transgresores es duro. Lo dice claramente. El camino de los transgresores, la vida de los que viven violando las leyes de Dios, es duro. Así de sencillo. Una vida que es vivida violando las leyes de Dios, es una vida dura. Si tú mientes, pues entonces tus relaciones con las demás personas no te van a creer, no van a confiar en ti, tú sabes, si tú robas, menos todavía, si tú eres orgulloso y criticas todo el tiempo y te quejas de todo, entonces la gente no va a querer estar al lado. O sea, el camino de los transgresores es duro. Lo dice claramente ahí en Proverbios 13:15. Pero Isaías 48:18 también dice, mira lo que dice el Señor: si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz sería o habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Está hablando así, si te hubieses sometido a mí y hubieses confiado en mi consejo y hubieses puesto en práctica lo que yo te estaba diciendo, en vez de querer vivir la vida, tú sabes, digamos, independiente de Dios, dice, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar, tu rectitud como las olas del mar. Y más adelante en el 22 lo dice muy claramente: no hay paz para el malvado, dice el Señor. Y aquí acuérdense que el malvado en la Biblia no es el violador de niños. El malvado es toda aquella persona que está en la mala con Dios.
toda aquella persona que le debe a Dios, que tiene un corazón impuro. No hay paz para el que vive en inmundicia. Eso no es nada más para los super malos, como tendemos a categorizar nuestras maldades. Eso está hablando del que está lejos de Dios, el malvado, el que tiene el corazón impuro. No hay paz para el malvado. Por eso es que Jesucristo es el príncipe de paz, porque es con su propiciación, con su sacrificio, que Él limpia nuestro corazón de pecado y nos permite tener comunión con el Dios de la paz. ¿Están cantándome? Ok. La segunda razón entonces por la cual Pedro nos exhorta a buscar la santidad es porque lo contrario es muy doloroso. ¿Ok? ¿Qué más vemos acá? En el versículo 18 dice, y como vamos a ver en el 18 en adelante, que la tercera razón, déjame ponerlo aquí de una vez, la tercera razón por la cual Pedro nos exhorta a buscar la santidad es simple y llanamente agradecimiento a Jesucristo. Agradecimiento a Jesucristo por el precio que a Él le costó nuestra salvación. Tan sencillo como eso. Mira, sean santos para que puedan disfrutar de Dios. Sean santos porque lo contrario es doloroso. Una vida que es lejos de la santidad es una vida en última instancia dolorosa. Y después aquí nos va a decir sean santos simplemente por agradecimiento a Jesucristo, basado en el precio. Meditemos en el precio que a Él le costó nuestra salvación y no la menospreciemos. Versículo 18 dice entonces, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo aquí, mira, ante tal demostración de amor, ante tal sacrificio de amor, ¿cómo no vamos a responder? Con agradecimiento. ¿No? Obvio, ¿no? Primera de Corintios 6, 19 lo pone de esta manera: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, y la implicación es por un precio gigantesco, ¿no? Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Es siempre el llamado a decir, mira, ustedes no se pertenecen a sí mismos, ustedes no son sus propios dueños, ustedes fueron comprados con un precio increíblemente alto. Y digamos, en agradecimiento a eso, honren con su cuerpo y con sus vidas a Dios. Y es el llamado de Dios, básicamente, a la salvación, pues digo, a la santidad, mejor dicho. Entonces tenemos ahí los tres puntos, pero quería, en estos versículos que vimos del 18 al 21, que viéramos un par de puntos paralelos que están ahí en esos versículos, porque son los tres puntos, la parte principal, pero no quería que dejáramos de ver. Por ejemplo, en el versículo 18, cuando dice que ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, y en ese momento Pedro está hablando de la vida absurda, y la palabra es la palabra mataios en el griego, que dice una vida vacía. ¿Sí o no? Que la vida anterior a Jesucristo era una vida vacía, vana y sin propósito. ¿Okay? Entonces, eso es lo que a lo cual estamos respondiendo en agradecimiento. En el sentido de que básicamente tú que fuiste rescatado, tú y yo que fuimos rescatados de una vida que era vacía, una vida que era vana, una vida que era sin propósito. Y en Jesucristo tenemos propósito. El propósito de nuestras vidas es conocer a Dios y darlo a conocer. Y más nunca tenemos que vivir un día en nuestras vidas con la sensación de que, wow, ¿para qué estoy en este mundo? Estás aquí para conocer a Dios y darlo a conocer. Y aprovecha tu tiempo. Todo lo demás es secundario a ese punto, ¿no? Rescatados de una vida absurda, que es una vida vacía, vana y sin propósito. El versículo 19 dice que con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Obviamente ahí está, digamos, haciendo acotación a la realidad al punto de Jesucristo como el cordero de Dios. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de eso bastante? En primera de Juan, en Juan 1:29, Juan el Bautista
dice que el día siguiente Juan, el Bautista, vio a Jesús que se acercaba y a él y dijo, que le dijo a sus seguidores, a los seguidores de Juan el Bautista, que le dice: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, finalmente, el cual el Antiguo Testamento, el testamento de cómo acercarse a Dios mediante el sacrificio de animales, apuntaba a un Cordero de Dios que no cubre el pecado, sino que lo quita por completo. Y es sacrificado una vez y para siempre, y en Él, siempre en Él, en su sangre, en su cruz, tenemos la manera de limpiar nuestra conciencia culpable. Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 21 dice que Dios que lo resucitó y glorificó. ¿Qué es eso? Bueno, acuérdense que hemos estado hablando que la constancia de que Dios aprobó, de que su justicia fue satisfecha con el sacrificio de Jesús en la cruz como pago de nuestros pecados, es la resurrección de Jesucristo. ¿Okay? La bisagra en la cual digamos, gira y se apoya todo el cristianismo es en la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo es la forma en que Dios dice: recibido el pago, cancelado verdaderamente, y que Jesucristo no fue un farsante. Por eso es que 1 Corintios 15 y 17 dice que si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados, le dice Pablo aquí a la iglesia de Corinto. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Por qué? Porque si verdaderamente Dios no resucitó a Jesucristo, no tenemos ninguna verdadera constancia o seguridad de que verdaderamente estamos en la buena con Dios. A lo mejor llegamos a la eternidad y nos damos cuenta que le debemos a Dios todos nuestros pecados. No. Pero ¿sabes qué es la verdad? Jesucristo fue resucitado por Dios Padre de entre los muertos, como digamos, como constancia de que Dios aprobó el pago. ¿Ok? ¿Qué más vemos acá? En el versículo 21 dice: ustedes creen en Dios. ¿Qué significa eso? Que ustedes creen en Dios. O sea, por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó. Pero ustedes creen en Dios. ¿Y qué significa eso? Ustedes creen en Dios. Bueno, básicamente creen que la felicidad está en Dios mismo. Y como dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, ¿por qué se van a acercar a Dios? Utilizando su fe, ¿para qué? Para acercarse a Dios. ¿Por qué? Bueno, el que se acerca tiene que primero creer que Dios existe, porque nadie se va a acercar a alguien que no crea que exista. Pero el punto es que Él recompensa, que algo bueno va a salir de buscar a Dios diligentemente. Y eso es lo que ustedes creen en Dios, es decir, ustedes ponen su esperanza en Dios, ustedes ponen su fe en Dios. Como queriendo decir, ustedes creen verdaderamente que Dios es el que los va a hacer felices, que Dios es verdaderamente el que los puede darle paz, satisfacción, gozo, todo lo que tú y yo verdaderamente necesitamos. Creemos en Dios, significa que creemos que Dios es el que nos los puede dar. ¿Cómo sabes tú que crees? Bueno, observa tu vida. ¿Dónde estás tú buscando satisfacción para tu alma? Donde tú estás buscando satisfacción para tu alma, eso es en lo que tú crees. Si tú crees en Dios, en el aspecto bíblico, es decir, tú estás creyendo que Dios es donde hay lo que tú necesitas, tú vas a estar entonces en su palabra buscando conocer y descubrir e instalarte lo que Él dice en su palabra que te dio en Jesucristo. Entonces, ustedes creen en Dios en el aspecto no que Dios existe, sino que Dios es cuando tú pones tu esperanza en Dios. Yo y espero y aspiro que, como todos ustedes, en un momento de mi vida yo dije: tú sabes qué, ya basta. He buscado la felicidad en mil y unas cosas allá afuera, ahora voy a buscar mi felicidad en Jesucristo, a ver qué es lo que Jesucristo puede hacer por mí. Y ese es el momento que yo creí en Jesucristo en el aspecto de poner mi esperanza en Él y empecé a buscar, y para mi sorpresa obviamente conseguí lo que Dios le da a todos los que siguen a Jesucristo, primordialmente el perdón de los pecados para vida eterna, para poder conocer a Dios y verdaderamente descubrir el tesoro de una relación personal con Dios, porque solo y únicamente, solamente Dios satisface, más nadie. Ok, entonces en resumen, en esta segunda parte del primer capítulo de Pedro, 3 razones por las cuales debemos buscar la santidad. Sin santidad nadie puede disfrutar verdaderamente de Dios, la que es la vida eterna. Lo contrario es muy doloroso, el pecado destruye.
y simplemente agradecimiento a Jesucristo por el precio que a Él le costó nuestra salvación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta salvación. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.